esa cruz. Santo es tu nombre, Jesús. Maravilla hiciste en mí. Oh, la salvación me diste, Dios. Tú moriste en esa cruz. Santo es tu nombre, Jesús. Maravilla hiciste en mí, la salvación. Primero que nada, yo les quiero hacer una pregunta, ¿no? Quiero Only empezar con esa question. pregunta. ¿Qué han sacrificado para Dios esta semana? Porque What have you sacrificed this week for el God? tema se va a especificar en eso. ¿Qué has sacrificado para Dios? What you have sacrificed Vamos to a God? hablar del sacerdocio de Jesús We're talking about the y priest. lo que hacían antes de Jesús. O sea, Before antes el Jesus. pacto que hizo Moisés con Dios. Moses with God. De ese pacto vamos a hablar ahorita. Así que primero quiero empezar con eso. I want to start with this. Quiero que se pregunten, que se hagan esa pregunta. ¿Qué has sacrificado para Dios esta semana? What you have sacrificed for God this week? Pero antes quiero que me ayuden a orar, porque Help me to pray. yo quiero, no sé, quiero que orar primero, pero wanna por favor pray. se pueden parar. Se pueden parar, por favor. Y en su mente solo quiero que se repitan eso. ¿Qué I han, wouldn't mind qué han say this. sacrificado para Dios esta What you semana? have sacrificed this week? Y cierren los ojos todos, por favor. Todos Close pueden your eyes, cerrar. everybody. Pero mientras eso, háganse esa pregunta. ¿Qué han Ask sacrificado yourself that para question. Dios? What have you sacrificed ¿Qué han for God this week? sacrificado para Dios? What you ¿Han have sacrificed sacrificado this week? tiempo para leer su palabra? ¿Han sacrificado To read the tiempo word of para God? poder leer, no sé, algo que los edifique? To make us strong. Han podido, no sé, pasar tiempo orando, han podido sacrificar praying. algo, pero háganse esa pregunta, ¿no? Ask yourself that question. Porque para ser honestos, hoy en día nos cuesta sacrificar cosas. Let's think sacrifice for Aunque God. su palabra dice que Él ya no quiere sacrificios He doesn't de want animales, sacrifice. pero sí quiere un sacrificio de nosotros. But he does Quiere want que sacrifice. nosotros pongamos ese pequeño grano de arena Put that grain para of sand. para que su muerte en la cruz no haya sido en vano. So Así his que, dying cross will not Padre, be in yo vain. te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús, Father, I give Padre, you thanks in que his esta name. pequeña palabra, Padre, sea lleno de bendición, And feel the Padre, blessing, Father. y que sea una palabra que siempre esté adentro de sus corazones y de Inside su your mente heart. en cada momento, Padre. Yo It's sé que my tú me Father. vas a guiar en este momento, You will Padre, guide me in this porque tú moment. eres un Dios maravilloso, You're a Padre. faithful Y Lord. yo lo he podido notar día tras día, I've Padre. noticed it day Y yo by te amo day. con todo mi corazón, Padre. give you with all Así my que heart. yo te pido que esta palabra sea llena de bendición para Full of todos, Padre. blessings in all our hearts. Amén. Amen, Father. Amén. Amen. Perdón si mi papel está grande. Va. My paper is so big, right? Ok, mi tema se llama Jesús nuestro Cordero. Jesus is our lamb. Esta palabra a mí me llegó esta semana en realidad. This word came in this week. Yo estaba leyendo el libro de Hebreos. I was reading the book of Y Hebrews. mientras yo leía este libro, Dios me empezaba a mostrar cosas que a mí me estaban sorprendiendo, ¿no? God was surprising me. Podría decir son revelaciones. Revelation. Puede ser que Dios me estaba hablando a mí. God speaking to ¿Será me. que Dios estaba hablando? Pero esta palabra ya venía dentro de mí. I was coming to me. Así que yo, por eso les hice esa pregunta, ¿no? I say this ¿Qué han question. sacrificado para Dios? What have you sacrificed to Porque God? en el libro de Hebreos podemos ver que lo que más se habla es sobre el sacrificio que hizo The Jesús. sacrifice of Jesus. Así que yo quiero llevarlos quiero llevarlos a Hebreos 5, del 1 al 5 vamos a leer. Hebreos 5, del 1 al 5. Hebrews 5:1. Hebreos 5, del 1 al 5. Cuando estén listos pueden decir amén. When you have it ready, say amen with me, sis. Van a notar que está un poquito diferente las palabras porque yo tengo en otra versión, no sé, en esta versión en realidad me gusta leer la palabra en esta This versión. version reads me beautiful in this word of Y dice God. su palabra así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios elige a los jefes de los sacerdotes para que ayuden al pueblo y para que presenten las ofrendas y sacrificios para que Dios los perdone. Es decir, en el primer versículo podemos ver que Dios es el que escoge, o sea, escoge a las personas, no el día de hoy. Es decir, una persona se levanta y por decir, hoy voy a ser jefe de sacerdote. No, tenía que Dios escogerlo. God had to Y en el choose his segundo people. versículo dice así, y como Second esos verse. sacerdotes también les resulta difícil obedecer a Dios, pueden mostrarse pacientes con los ignorantes y pecadores. Es decir, podemos ver que aquí no importa de qué categoría eras tú en ese entonces. Doesn't matter what character Todos pecábamos en realidad. Everybody sinned. Pero todos tenían que dar su ofrenda, incluso los sacerdotes, They ¿no? had to Que give their offering, estaban even the al lado priests. de la arca, trabajaban adentro del templo, They pero aún speak así the word. ellos no se salvaban. They didn't
tenían Sí. que hacer el sacrificio. They had to Y en el verso sacrifice. 3 dice, por eso tienen que presentar ofrendas That's y to offer sacrificios para offering. que Dios perdone los pecados del pueblo y también los de ellos. Al versículo 4, pero nadie puede ser jefe de los sacerdotes solo porque así lo quiere, sino que Dios es quien lo elige y le da ese honor. Así lo hizo Dios cuando escogió a Aarón como jefe de los sacerdotes. Y en el versículo 5 de una vez, Cristo no llegó a ser jefe de sacerdotes porque así lo quiso, sino que Dios lo eligió y le dio ese honor. Fue quien le dijo, tú eres mi hijo, desde hoy yo soy tu padre. Desde hoy soy tu padre. Algo que a mí me impactaba aquí era que Cristo le podrían haber dado ese título, ¿no? Jesus could have got Como this el title. mejor sacerdote y todo. Pero él dijo, He could no, be yo no lo no, quiero. I don't want it. Podemos ver que tan humilde era Cristo, ¿no? En How ese entonces. humble Jesus was. Y en lo personal, pues algo muy hermoso cuando yo leí esa palabra. Something Porque beautiful when I read this word. primero, Dios escoge los sacerdotes. God chooses the priest. Segundo, los sacerdotes tienen que sacrificar también. You have to sacrifice En too. tercero, Dios escoge a Aarón como jefe de Cristo. He chose the third Cristo es person. humilde. Jesus is humble. Y es algo que a mí me impactaba bastante Something porque impacts yo me. decía, ¿cómo puedo llevar esa palabra yo a la iglesia? How can I take this word to church? Yo ya sabía que iba a predicar, pero yo decía, ¿cómo puedo llevar eso? I knew I had to preach, but how do I Y lo take que this Dios me message to estaba church? revelando en esto es de que ese sacrificio o eso lo que ellos hacían estaba en el Viejo Testamento, es This decir, was en el, Old tiempo Testament sacrifice. en el tiempo de Moisés, ¿no? Time of Moses. Pero más adelante dice que cuando alguien hacía un sacrificio era cada año, o sea, So cada año era un sacrificio. Every year is a sacrifice. Y es decir, cada año, sin importar quién tú eras, Doesn't matter tenías who que you llevar are. un pequeño You sacrificio had to take a sacrifice para Dios, ¿no? to Para que God. perdonara tus pecados. To forgive your sins. Pero llegó un punto donde Dios se cansó de eso. Jesus, Y me God got preguntarán, tired of ¿por qué this. se cansó Dios? Why did he get tired? Porque cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, When time Israel got to las Egypt, personas, o sea, decir, el pueblo the pecaba town, mucho. they sinned so much. Ellos desobedecían la palabra They de Dios. disobeyed the Así word. que Dios creó que con eso que iban a hacer, ellos iban a estar afuera de eso, pero no era así, así que It's okay. ok, es decir que al pueblo no como no demostraba eso que tenía que lo que Dios creó. What God created, Ellos no siguieron eso, sino que ellos siguieron en sus cosas, no siguieron pecando. they kept sinning. Y pues ya saben la historia de You already know the Moisés, ¿no? story what happens. Ok. Ok, ahora vamos a ir a Hebreos del 9, del 7 al 8. Cuando lo tengan, dice amén, por favor. Yo no lo tengo ahí. Ok, aquí está. Okay, dice así su palabra, pero en el lugar santísimo solo podía entrar el jefe de los sacerdotes. Y esto solo una vez al año. Entraba llevando la sangre de los animales que el pueblo ofrecía para pedir perdón a Dios. Cuando pecaban sin darse cuenta. De este modo el Espíritu Santo da a entender que cuando aún existía el santuario, la entrada al lugar santísimo no le estaba permitida a cualquiera. Es decir, cuando un sacerdote entraba a hacer el sacrificio, When a priest era does porque sacrifice, las personas pecaban, ¿no? Durante el año. They're sitting around the whole year. Pero no cualquiera podía entrar ahí. Not anybody Así could que yo enter there. digo, ¿qué tan metido tenía que estar las personas para How poder entrar anointed this person had to be to enter a ese lugar, ¿no? this place. Porque para ser honesto, o sea, To be honest, tener una vida recta a life es complicada. right, Hacer not sin. sacrificios es Make complicado. sacrifice. Entonces, por eso era tan que no podía entrar cualquiera, pues. Not anybody could enter that quick. Ok, ahora los voy a llevar a Hebreos 9 del 11 al 12. 9. Amén. Ok. Amen. Pero dice su palabra así, pero ya Cristo vino y se ha convertido en el jefe de sacerdotes. Pero ya Cristo vino y se ha convertido en el jefe de sacerdotes. Y a Él le debemos todo lo bueno que ahora nos pasa, porque el santuario donde él es sacerdote es mejor y perfecto. No lo hizo ningún ser humano, así que no es de este mundo. Aquí podemos ver que ya entró al nuevo pacto, ¿no? Que He hizo went to a new Jesús. pact. Dice que aquí que Él entró a un mejor santuario, ¿no? He went to a better Que no, a lo location. mejor no fue creado por
por humanos, sino que Él entró directamente al cielo con He el entered Padre. directly to the heaven with Y en el Father. versículo 12 dice, Cristo no entró a un santuario para ofrecer a Dios la sangre de animales. Es decir, porque la costumbre que tenían era que ofrecían animales, pero dijo Jesús, no, yo voy a cambiar eso para hacer un mejor trato con ustedes. I'll make a better Así deal que with yo you. voy a entrar ante el trono del I'm Padre enter to the throne of God. para que el día de hoy, So tonight, tú y yo, si pequemos, if we all sin, no va a ser tan como, no va a ser Dios tan duro con nosotros. God will not be hard with Así us. que, pues primero que nada, pues eso es una bendición, ¿no? O sea, That's a blessing for us. yo en lo personal me siento bendecido I que feel eso blessed pasó antes de nosotros. Before us. Porque antes de eso era una vida más recta. Oh, Es life decir, correctly. el Espíritu de Dios Spirit no of se God manifestaba en cualquier lugar. Didn't manifest in every No place. cualquier persona, como hoy en día, puede sentir al Espíritu Not Santo. anybody can feel the Holy Así Spirit. que en ese entonces era muy exclusivo sentir al Espíritu It's Santo. very exclusive, Las the Word of God. personas que vivían en el Espíritu Santo eran los sacerdotes The only who lived que in the- trabajaban para el templo. Who work for the temple. Pero hoy en día, aquí Now está el today, Espíritu Santo, tenemos ese honor. we ¿no? have the Holy Spirit, that Pero honor. los estamos aprovechando. Are we taking advantage Porque of it? antes era muy exclusivo el Espíritu Santo. It was very exclusive. Pero hoy lo tenemos y mucha gente aún así lo lastima. Even though we still hurt him, Incluso even yo, though pues a todos. all of us. Amén. Amen. Ok. Ok, algo que yo ponía en mis notas es que en el cielo se necesita se necesita un sacrificio que no sea de animales. Es decir, en el cielo cuando Jesús se presentó, When Jesus appeared, dijo, no, es más bien, cuando Cristo se presentó al cielo, When Jesus appeared to heaven, no necesitaba sacrificar animales, they don't sacrifice sino animals. que Él dijo, me voy a sacrificar yo. I'm gonna sacrifice ¿Por qué? myself. Para Why? que este sacrificio, lo que voy a hacer, What I'm about to do, que tenga un mejor balance o lo que fue antes. a better balance of what was Ah. back then. Él se sacrificó a sí mismo. He sacrificed himself. Yo me puedo imaginar no sé qué es lo que Cristo era su pensamiento, ¿no? I don't know what was his thought or his Él en mind. su mente no sé qué diría, ¿no? I don't know what he said. Yo me voy a poner como sacrificio I'm gonna put myself as para sacrifice. que las generaciones que vengan entrante Who generations come in? van a tener un mejor tratado con Dios Better y con el treatment of Espíritu God Santo and with the Holy y con las Spirit. personas. Amén. A ver. Otra cosa que a mí me impactaba mucho es sobre el testamento, ¿no? Es Testament. decir, cuando Jesús entró a hacer como ese pequeño testamento, When yo lo Jesus veo made this así. pew Cuando testament. Jesús entró a hacer ese pequeño testamento, When he made this testament. nosotros sabemos que un testamento es válido cuando la persona muere. When the value of a person dies. Así que él tenía que morir He had to die. para que el día pasando de eso, nosotros ya pues pudiéramos pecar a gusto, So- ¿no? O algo así, pues. O sea, él hizo un mejor pacto para He made a que better cuando pact. nosotros pequemos no nos caiga la mano de Dios tan dura. The hand of God doesn't hit us hard too hard. Entonces él hizo, pues tenemos que estar agradecidos con eso. We have to be thankful for this. Porque fue un sacrificio que en realidad cambió la humanidad. Change the humanity. Cambió en la forma que nosotros pensamos. Or the way we see. Fue un sacrificio único que tenemos que estar agradecidos todos los We have días. to be thankful all Porque Él day. no fue a morir en vano, sino He didn't que die just in para que vain. nosotros podamos recibir esa salvación So que we can receive the necesitamos. salvation. Así que, amén, sí, necesitamos ser agradecidos con Jesús To be thankful for todos God. los días. Every day. Pero una pregunta, bueno, no pregunta, pero, okay. No pregunta, perdón. A question. Algo que yo estaba notando era Something I de was que noticing. aún hay personas, There's persons. hay cristianos There's still que Christians. todavía están en el pacto antiguo. The old Es decir, pact. hay personas que solo se presentan ante Dios cuando They- tienen un problema. They only go to Se God when they have a presentan a problem. Dios solo cuando se acuerdan de Él. Or Es when they decir, remember of Him. si en todo el año ellos tenían que llevar sus ofrendas Take their para que offerings Dios perdonara, so they can forgive Him. hoy en día las personas solo se presentan They present themselves. cuando Dios le pone las manos, es decir, When God puts a cuando hand, Dios dice, ok, tú vas a regresar a mí or you can return to me. y por eso te mando una enfermedad. I send you a sickness. Entonces el cristiano Now I'm a Christian. todavía sigue en el pacto antiguo. They go to the Cuando old pact. todos los días de nuestra vida And all tenemos our time que of our life, agradecerle a Dios. We have to be thankful to God. Pero eso es lo que yo quiero decir, que todavía hay cristianos que están en ese pacto There's still antiguo. Christians in that pact. Otra cosa que yo ponía en mis notas es Dios ya perdonó nuestros pecados. God already forgive the sins. Es decir,
nosotros todavía tenemos esa oportunidad Have de that que si opportunity. hoy pecamos, If we sin, mañana el Espíritu Santo puede estar con the nosotros. Holy Spirit could be Pero with tenemos us. que tener cuidadoso y We have que to no be nos pase careful. lo que le pasó a Sansón. Not happen to Porque se Samson. confió tanto, He trusts himself so estaba much. tan confiado en que Dios le daba todo, God gave him que everything. cuando él menos se lo esperaba, When he least el expected, Espíritu de Dios the se Spirit fue. of God left him. Así que nosotros hoy en día tenemos que ser cuidadosos con We el have to be Espíritu very Santo. careful with this. Porque cuando metamos la pata, When we stick our foot out, vamos a creer. we have to believe. Tenemos al Espíritu We have the Santo. Holy Spirit. Pero en realidad el Espíritu Santo no está con The nosotros. Holy Spirit already left Y ahí es us. donde llega la duda de si Dios existe. The doubt Ahí if es it donde llega la believes. duda si Dios me va a sanar. Our doubts that say He will Porque heal us. aquí la palabra está diciendo que Jesús Word of God ya says, venció a la muerte, Jesus ya already venció a la defeated death. enfermedad. He beat Hoy en humanity. día, entonces, ¿por qué tenemos que temerle a Why la we have to enfermedad? be afraid- ¿Por qué afraid of tenemos que this? temerle al miedo? Of the fear. Porque para ser honesto, todos To be tenemos afraid, miedo. we all are Pero ya scared of depende somehow. de cada persona It depends on de each cómo tú person, quieres manejar esa situación. how to manage the situation. Porque yo, en realidad a mí para traer esa palabra yo tuve que pasar algo. O sea, Dios no va a poner a alguien que está hablando de sanidad God is not speaking someone who's si speaking nunca has sido healing sanado por if Dios. you've never been healed by God. Entonces Dios me mostraba a mí. God was showing Habla me- sobre el miedo. Speak Porque about para ser fear. honesto, yo pasé una situación I went through a que yo situation. pasaba con mucho miedo. I go very Yo pasaba afraid. con demasiado miedo a la I was muerte. so afraid. Yo sentía que al siguiente día yo ya no iba a amanecer vivo. I was not going to be ¿Por qué? alive. Porque yo no sé si era la ansiedad, no sé I don't qué know era, if pero anxiety. había tantas cosas en mi vida que yo Something in my tenía life. que haberme salido de ahí. I had to get out from that Entonces, place. Dios me estaba diciendo, God was talking to me. ¿por qué hay cristianos que aún tienen temor I'd be si afraid. saben que la palabra The es word viva, como is dice el pastor? alive, like the La pastor palabra say. es viva, entonces It's ¿por qué alive. tenemos miedo del temor? Why are we scared of the? No tenemos que temer nunca más. We don't have to be scared no Aunque more. suene duro, tenemos Even que though hacerlo. we have to do it. No tenemos que pensarlo, sino que tenemos que hacerlo. We have to do it. Porque Dios es grande. God is good. Él hasta la fecha nos ha tenido a cada uno de nosotros porque estamos aquí. We're still here. Es decir, no nos ha pasado nada Nothing malo. has happened to us. Y yo espero en Dios que tampoco pase I después hope de in eso. God nothing happened to us Pero either. tenemos que confiar en Dios We have cada to keep momento. trusting in God. Porque así como Él hizo ese pacto, How He did this pact. hoy en día nosotros tenemos que ser agradecidos We con have Él. to be very thankful Tenemos to que God. buscarlo más. We have to seek Him No more. esperar que llegue el viernes y sábado para Don't wait venir for a la Friday and iglesia. Saturday to do this. Si los miércoles están abiertos la iglesia para orar, If hay the que Wednesdays hacer are ese open to pequeño pray, sacrificio. it's just come O and por lo pray. menos decir, pastor, Pastor, ¿de qué va a ser esa oración? ¿Qué- ¿El ayuno que se hace? Oh, what the fast ¿Sobre gonna qué be? va a ser? Para que yo, por ejemplo, no voy a poder venir, not to come. pero But- voy a por lo menos a orar en mi trabajo. Oh, pray at work. Voy a orar en mi trabajo, Pray at work. en lunch, no sé, voy a On buscar, lunch. voy a leer la palabra un rato, I'm gonna seek pero the word of God tenemos more. que empezar a sacrificar We have para to start Dios. sacrificing Hay que more. muchas veces Dios nos pide obediencia, God ya no asks for sacrificio. obedience than obedience. I mean, Pero sacrifice. aún así tenemos que sacrificar para Dios. But we still have to Si los sacrifice. sábados vamos a orar temprano, If we go to Saturday prayer, tenemos que sacrificar eso porque, para ser honesto, dormir, pues a quien no le gusta, ¿no? sleeping is who doesn't Pero like que it. preferimos quedarnos dormidos We prefer to que be ir a asleep orar. than go pray. Pero no, tenemos que empezar a sacrificar para We start Dios. sacrificing. Porque así como Dios dio la vida, God gave nosotros life. tenemos que sacrificar ese We have to tiempo. sacrifice ourselves. Ok, ahora los quiero llevar a Hebreos 9, 24 al 26. Hebrew 9, 24, 26. O sea, el mismo, pero al 24. Ok. Cuando estén listos, dicen amén. Ok. Su palabra dice así: porque Cristo no entró en el santuario hecho por seres humanos, que era solo una copia del santuario verdadero. Cristo entró en el cielo mismo y allí se presentó ante Dios para pedirle que nos perdone. No entró para ofrecerse como sacrificio muchas veces, como aquí en la tierra lo hace el jefe de los sacerdotes, que entró una vez al año para ofrecer una sangre que no es la suya. Si Cristo tuviera que hacer lo mismo, habría que tenido que morir muchas veces desde que Dios creó el mundo. Por lo cierto es que ahora, cuando ya se acerca el fin, Cristo se ha manifestado de una vez y para siempre. Se ha manifestado para ofrecerse como el sacrificio por el cual Dios nos perdona nuestros pecados. Ok, otra vez está diciendo, ¿no? He's Que saying again, Jesús se entró a un santuario que no fue creado por hombres. He was created by man. Fue creado por el Sanctuary. Dios mismo. God Ese himself. santuario no lo vamos a encontrar aquí en la tierra, We're sino not que gonna find it here on solo earth. está en los cielos. It's only in heaven. Como Él tiene acceso a los cielos, Yes. Él entró allí contra el Padre. He went with the Y le Father. dijo: yo no quiero que este sacrificio sea como el de la tierra, It's not like earth. porque en la tierra tienen que cada año hacer lo mismo. Do the same thing. Y en su palabra más adelantito dice que Dios una vez se cansó porque la gente lo único que hace cada año People would solo do es every, recordar sus pecados. Es remember to decir, sin. si este año yo voy a sacrificar, yo sé Como que al siguiente sacrifice. año tengo que hacer lo mismo. Pero Do the lo que same están thing. haciendo es
volver a lo mismo que estaban antes. Es Return decir, with everything tienen you used que to before. mejorar eso, no decir, ok, hoy pequé, I've sinned. el otro año pues le voy a dar una ofrenda y ya se acabó. I'll give an No, offering and it'll be tienen finished. que vivir esa palabra que está en Live viva, that word. que tienen que vivir con el día a día. With the time and Que si time. hoy metieron el pie, They put the feet in. mañana van a ser mejor. They will be better. No esperar a que pase el año, No, wait for the ya year. entregarle la ofrenda. Give the offering. Así que Dios está cansado de eso. God is tired of Dios this. está cansado que cada año nos Every year. vengamos a Él nomás cuando necesitamos su perdón. When we need His Tenemos forgiveness, que avanzar we need to y no advance. recordar los pecados. And remember the Porque lo sins. que está en el pasado se quedó en el pasado. What's in the past No is the tenemos past. que recordarlo cada año. We have to remember Y every no year. tenemos que recordárselo a Dios porque Él ya lo sabe todo. O 'Cause sea, He already knows Él no se everything. le va a olvidar. He'll never Porque forget. cuando seamos juzgados todo va a estar ahí. O sea, Everything is judged, no es it'll como be que there. tenemos que estar recordándoselo a Dios porque a Dios eso ya no le agrada. God doesn't like that no Así more. que por Él vino aquí a la tierra y Came vino a to cambiar earth. eso. Para que el día de hoy Today. tú y yo podamos estar aquí con Él. We could be with Him. Ok, ahora me los voy a regresar, ¿no? A Hebreos 5:10. Keep it. Ok. ¿Están listos? Amen. Ok, dice, por eso Dios también le nombró jefe de sacerdotes como le fue a Melquisedec. Es decir, yo cuando leía Melquisedec, yo me preguntaba eso. ¿Quién era Melquisedec? Who is this person? Porque aquí dice que fue nombrado como a Melquisedec. O sea, Jesús hizo algo tan grande, did pero something so big. ¿quién es esa persona que estuvo como a una altura de lo que hizo Jesús? What Jesus Entonces did. yo me puse a investigar, ¿no? I want to investigate. Y dice en Génesis, si no me equivoco, Génesis 14:18, se habla sobre Melquisedec. Dice que era un rey justo, era just el rey, right. era el sacerdote personal de Dios. Person of God. Dice que era un rey que era muy bueno, pues es decir, aquí en la tierra fue alguien muy importante. Something very important. Entonces en Génesis 14:18 es por primera vez cuando se menciona a un sacerdote. Remember the answers. Entonces, para que Dios le haya dado ese honor a Melquisedec He'll es give the porque honor. fue una persona muy agradable para sus ojos. According to His eyes. Okay, y ahora vamos a ir a Hebreos 5:12. Y quiero terminar con eso. And I want to finish with this. Dice, bueno, cuando se listo dicen amén, por favor. Ok. Su palabra dice, con el tiempo que llevan de haber creído en la buena noticia, ya deberían de ser maestros. Sin embargo, todavía necesitan que se les expliquen las cosas a enseñanzas más sencillas acerca de Dios. Parecen niños pequeños que no pueden comer alimentos sólidos, sino que solo toman leche. Esta palabra a mí me impactó This word porque, impact me. para ser honestos, hoy en día hay cristianos que se les necesita... Se le necesitan explicar la palabra You just como explain si the word of fueran God. unos niños Like que if no it was a pueden child. comer comida. O sea, Take the hay word. cristianos que aún no se creen la palabra. Tienen que pasar, no sé, 1000 pastores para que por fin 1,000 puedan entender pastors una palabra. to understand the word of Cuando God. no, yo por eso le decía a Dios, Señor, yo quiero darles una pequeña palabra I'll give a small para word. que haya un pequeño impacto en su vida. It'll be impact Quiero for que life. después de esto ellos empiecen, no sé, a darte más tiempo. Give you more time. Quiero que empiecen a buscarte más. Seek you more. Que empiecen a sacrificar cosas que antes no hacían. Sacrifice things they used to do before. Porque Dios ya venció al enemigo. God already defeated the enemy. Dios ya dejó atrás el viejo pacto. He left the old pact. Así que tenemos que vivir con este nuevo pacto. New pact. Y ya no necesitamos vivir en el viejo pacto. Don't live in the Acordarnos old de pact. Dios solo cuando nos pasa algo malo. When something bad happens to Acordarnos us. de Dios solo cuando lo necesitamos. Oh, we need Him. Porque, para ser honesto, es difícil buscar a Dios. It's hard to look for Porque en God. estos tiempos hay demasiada distracción. There's so much Están distraction. las redes sociales, Social media. hay demasiado trabajo, So much work. problemas en casa. Problems at home. Pero es muy complicado, pero aún así tenemos que hacer ese pequeño cambio, ¿no? We have to make the Tenemos que sacrifice. demostrar que ya no somos ese pueblo que We're not salió de that old Egipto. town. Tenemos que mostrarnos mejor. We have to be better. Porque dice que Él nos hizo mejores en He eso. made us better. Porque hoy tenemos un mejor pacto. Because we have a better pact. Si hoy pecamos, We have sinned. mañana podemos ser perdonados. We could be Y no forgiven. tenemos que esperar todo un año Have to wait para a que whole Dios year. nos perdone. He will forgive Así que us. por favor se pueden parar. If you can stand up. Y para terminar solo quiero pedirles que oren Pray. porque van a mejorar. Because it will get Yo en better. realidad quiero que todos camináramos al mismo pie. We'll walk at the Que same no se feet. quede uno más atrás. Don't say be Que fine. cuando alguien esté mal, estemos toda la iglesia juntos. We could be a Y church. que cuando la palabra se esté hablando, Or the word is working. todos captemos lo mismo. Captivate the Que same cuando thing. hoy salgan Oh, de today la leave. iglesia,
salgan con un mejor pacto. to a better place. Que le digan a Dios, Señor, Tell God, Father, yo no soy perfecto, I'm not perfect. pero en adelante From now yo on, quiero poner esa pequeña diferencia entre las personas I want to put different que things vivían en esos entonces. this place. Fueron personas muy rebeldes, For pero yo rebel. quiero hacer ese cambio. I want to make this Quiero change. que mi corazón esté dispuesto y disponible para And be ti. available and Porque disposed for it to para be ser for you. honesto, ¿quién no quiere ser usado? I want to be used by Todos you, queremos Lord. ser I usados. want to be used by you, Lord. Porque sería hermoso que cuando tú pongas la mano en alguien, We'll put hands on la somebody. persona se sane. The people Eso will get sería algo healed. hermoso. That would be so Es decir, beautiful. si tú vas con un familiar y le pones la mano If they put y your si se hand, sana en el momento, eso sería you'll algo be healed increíble. instantly. Y tenemos que empezar a anhelar por We eso. have to desire Así of God. que pidan por Dios, pídanle que Él Day les of dé day. ese gran God, give me anhelo, that ese gran grace, give me that amor por knowledge. buscar su palabra. Hay que Word, buscar word su of God. palabra. Let's seek His word.